A lo largo del programa teórico de las clases magistrales, se han estado mencionando el síndrome de Matoso, el síndrome respiratorio, cómo enfocar cada uno de estos pacientes dentro del contexto de su enfermedad. Igual ocurre en el síndrome neurológico. Realmente a lo largo del tiempo ha habido muchos avances, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las enfermedades neurológicas. Se ha evolucionado en la forma de ver el cerebro. Ya no es como antes, que se inyectaba aire que causaba daño a nivel del cerebro. Ahora ingresamos al cerebro prácticamente de forma inocua. Ya se hacen arteriografías o angiografías y procedimientos endovasculares con mínimos riesgos y con mínimas consecuencias. Bueno, según la OMS, ese síndrome neurológico es el conjunto de signos y síntomas del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, y la placa neuromuscular y los músculos, que se producen cuando estos se lesionan. El tipo de lesión variable. Siempre he dicho que podríamos escribir en una pared de 3x3 las causas de lesiones de cualquier tejido en el cuerpo, igual con el tejido nervioso. Son múltiples las causas que producen daño neurológico. De hecho, desde el útero, desde la vida intrauterina, ya hay elementos que causan daño en el feto. Podemos mencionar algunos de estos trastornos, por ejemplo, la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares, la migraña y otras cefalalgias, enfermedad de Parkinson, coreas. Muchas son tóxicas, otras son degenerativas. El sistema nervioso puede verse afectado por numerosas infecciones, por ejemplo, las infecciones bacterianas. Hay gérmenes que causan daño in útero, por ejemplo, el Toxoplasma gondii produce lesiones y se produce una toxoplasmosis congénita. Igual la sífilis, que es una espiroqueta que produce alteraciones severas dentro del feto. El Mycobacterium tuberculosis, la Neisseria meningitidis, la Escherichia coli y muchos otros gérmenes producen infecciones bacterianas del sistema nervioso, sistémicas y del sistema nervioso. Las infecciones virales, in útero tenemos, por ejemplo, el Zika, que produjo, cuando hizo los brotes epidémicos en el mundo, muchas microcefalias, aparición de fetos y niños con microcefalia, causando un daño intrauterino del feto. El virus de la inmunodeficiencia humana es otro virus que afecta con frecuencia al sistema nervioso. Tiene mucha afinidad por el tejido nervioso. El enterovirus es una causa de las meningitis más frecuentes. La meningitis por enterovirus es una de ellas. El virus del Nilo occidental, el virus del COVID produce una afectación neurológica que a veces es con la que debuta el paciente, el denominado neurocovid, un paciente que se desorienta, que se vuelve desobediente, que no acepta la enfermedad, que se agita, es un paciente que ya tiene una afectación del sistema nervioso por el virus del COVID-19. El virus del dengue también, la fiebre hemorrágica de Guanarito, son virus que pueden producir afectación directa o sencillamente porque descienden las plaquetas, producen focos hemorrágicos, bien sea petequiales hasta grandes hemorragias dentro del sistema nervioso central que pueden poner en peligro la vida del individuo. Las infecciones por hongos no las podemos dejar pasar. Por ejemplo, el criptococo, el aspergillus, la cándida albicans. Estos hongos como el criptococo produce, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, producen grandes infecciones del sistema nervioso, produciendo aracnoiditis.
Y luego hay hipertensión endocraniana sin hidrocefalia o con hidrocefalia, debido a que se produce alteración de las membranas donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. No menos importante, las infecciones por parásitos producen también alteraciones del sistema nervioso central. De hecho, en Venezuela y en México, una causa importante de epilepsia es la neurocisticercosis. El parásito del cerdo, la Taenia solium, ¿verdad? En su manifestación neurológica. También el paludismo produce afectaciones del sistema nervioso que producen muerte en la fase aguda de la enfermedad. Y enfermedad de Chaga, la toxoplasmosis, también muy frecuente en los pacientes inmunosuprimidos, bien sea por falta de alimentación o por inmunosupresiones adquiridas como el VIH. Los síntomas neurológicos realmente pueden deberse a la infección en sí misma o a la respuesta inmune, como por ejemplo en la esclerosis múltiple o en el Guillain-Barré. En el Guillain-Barré se produce una sobreestimulación del sistema inmunológico que lleva a la formación de anticuerpos contra la misma vaina de mielina del individuo. También afectan al sistema nervioso las afectaciones tumorales, los tumores cerebrales, tanto en niños como en adultos, jóvenes y en adultos de edad avanzada, malignos y benignos, que causan lesiones, bien sea por la ocupación de espacio o por el edema que generan, o por la infiltración cuando se trata de tumores muy agresivos. Otra causa frecuente en el mundo son las afecciones traumáticas del sistema nervioso. El hecho de que se desarrollen artefactos como motos, vehículos que pueden desarrollar altas velocidades, genera que se produzcan accidentes de tránsito con mayor violencia y mayor fuerza, y se produzcan traumatismos cráneoencefálicos y traumatismos raquimedulares que dejen secuelas severas en los pacientes justamente en la edad más productiva de la vida. También hay, como ya mencioné, los trastornos neurológicos causados por malnutrición, desde la vida intrauterina a lo largo de los primeros años de vida y a lo largo de la vida del adulto. A veces tenemos lesiones de tipo involutivas cerebrales y el paciente no ha tenido una infección del sistema nervioso, no ha tenido un tumor, pero hay una involución cerebral y es debido al hambre, a la falta de alimentación en los momentos más críticos del desarrollo cerebral. También tenemos las enfermedades neurológicas por alcohol y drogas, que también producen, ¿verdad?, una lesión que a veces es acumulativa e irreversible. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería la intoxicación aguda por alcohol, que produce un síndrome cerebeloso agudo, con todas las manifestaciones de un síndrome cerebeloso por lesión infecciosa, tumoral, compresiva, con todas las alteraciones del tono muscular, fuerza, equilibrio y coordinación. Imagínense que un individuo que bebe alcohol de cualquier tipo, a veces los menos finos, ¿verdad? Cree la gente que producen menos lesiones. Resulta que todos tienen la misma acción sobre el sistema nervioso. Durante 40 años, después del alcohol, y no sabe por qué razón tiene daño cerebral. Imagínense un síndrome cerebeloso cada vez que el individuo bebe durante todos los días, todo el día durante 40 años. Las enfermedades causadas por productos agrícolas, los agroquímicos, en el estado Lara, por ejemplo, hay una alta incidencia, una región agrícola de alta incidencia de mielomeningocele. Esto se debe al uso de agroquímicos, abonos, fertilizantes y los herbicidas que se utilizan en el área. Eso determina, ¿verdad?, la alta incidencia, está estudiado incluso la alta incidencia de mielomeningocele. También en las enfermedades nutricionales aparece la hidrocefalia como primera manifestación de la misma, por la falta de administración de vitaminas, ácido fólico. También la exposición a rayos X en la formación durante el periodo de formación del sistema nervioso va a condicionar
que aparezcan muchas afectaciones del sistema nervioso central. Con relación a la epidemiología, la OMS tiene publicadas cifras, ¿verdad?, donde habla de cientos de millones de personas en todo el mundo sufriendo trastornos neurológicos por las diversas etiologías que ya mencioné. Más de 6 millones de personas mueren cada año por accidente o enfermedad cerebrovascular, bien sea isquémica o hemorrágica. La isquémica es mucho más frecuente, pero la hemorrágica es catastrófica y la incidencia de la mortalidad en la enfermedad cerebrovascular hemorrágica es alta. De hecho, en la ruptura de un aneurisma, un alto porcentaje de los individuos fallece en el primer sangrado. Otros fallecen de las complicaciones tardías, como son las escaras, las secuelas neurológicas severas que no permiten independencia. Más del 80% de estas muertes, de esas 6 millones de personas que mueren cada año, se produce en países de ingresos bajos o medianos. Más de 50 millones de personas en todo el mundo tienen epilepsia. Cifra que que es alarmante y que es difícil de tratar, porque los fármacos antiepilépticos son fármacos que cada día son más costosos. Según estas mismas cifras de la OMS, 47,5 millones de personas en todo el mundo padecen demencia. La demencia no perdona países de altos recursos y países de bajos recursos. En unos por el consumo tal vez de alcohol, ¿verdad? Y en otros por el no consumo de alimentos adecuados. Se diagnostican 7,7 millones de casos nuevos cada año de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en el mundo y puede contribuir al 60 al 70% de los casos. También la migraña tiene una alta prevalencia, superior al 10% en todo el mundo, y está escrito o descrito que la migraña entra por la boca, mientras que la industria alimentaria, en lugar de ser la industria alimentaria, es una industria química, la incidencia o la prevalencia de migraña va a ser mayor. Es importante entonces para poder tener abierto o que se abra un abanico de posibilidades diagnósticas y poder pensar en la afectación neurológica de un individuo, saber la anatomía del sistema nervioso central y periférico. He allí la necesidad de que repasen esos temas que ya fueron vistos en años anteriores. A veces piensan cuando estamos en anatomía, fisiología, ¿para qué servirá esto? Qué complejo esto y cuándo vamos a verle la importancia. Bueno, ya llegó el momento de verle la importancia. Es importante la anatomía, es importante la fisiología y llegó el momento ahora de establecer relaciones y sacar conclusiones. Si sabe anatomía, si se sabe fisiología, se conoce la fisiopatología, ya somos capaces de hacer el diagnóstico clínico en un individuo. Tenemos maneras, ¿verdad?, de explorar la estructura anatómica de los individuos. Se ha avanzado mucho, mucho en las imágenes. Antes teníamos la radiología simple, la neumoencefalografía, como mencioné al principio, que era con la inyección o administración de aire a nivel del canal medular o a nivel del cráneo, para poder evidenciar si había, por ejemplo, una lesión tumoral. En la actualidad, la tomografía axial computarizada con contraste yodado o sin contraste nos permite hacer múltiples diagnósticos. La resonancia magnética cerebral cerebral y de columna vertebral, con o sin contraste. El contraste en este caso es magnético, se llama gadolinium. Ahí ya existe hasta la tractografía, que no es más que las imágenes en 3D de las fibras cerebrales. Y la angiografía cerebral, que nos permite hacer un estudio minucioso de todos los vasos del cerebro, tanto arteriales como venosos. Nos permite realizar el diagnóstico de los aneurismas cerebrales.
de gran tamaño hasta los de pequeño tamaño. Y además de ser diagnóstico, nos sirve de terapéutica, porque a través de una angiografía cerebral que se realiza pasando una guía y administrando contraste ayudado a través de la arteria femoral, se llega hasta las arterias cerebrales a nivel de la carótida. Allí ponemos contraste y se dibujan todos los vasos cerebrales y se llega hasta la base del aneurisma, si está en el cerebro, y se administra contraste y se logra embolizar con microcoils, unos resortes mínimos microscópicos que se introducen dentro del aneurisma, se logra realizar la cura del mismo. Esto antes no se podía ni soñar hace 25 años. En la actualidad, entonces, la angiografía permite el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento. Y fíjense ustedes que aprendíamos antes anatomía, angiografía cerebral, solo con dibujos. En la actualidad podemos aprenderla viendo el procedimiento. ¿Cuáles son los motivos de consulta del paciente neurológico? Esto es muy importante. Es importante saberlos para que cuando un paciente se presente delante de nosotros en una consulta, bien sea de cita o de emergencia, podamos identificar que es un paciente neurológico. Y también podamos identificar cuando algunos de estos signos son producidos por otra enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre por una amigdalitis pulsácea puede tener dolor de cabeza, puede tener cefalea por esa hipertermia a altas temperaturas. Pero debemos saber diagnosticar al paciente la amigdalitis para poder inferir que la cefalea que el paciente presenta es por las altas temperaturas y no es un paciente que tiene cefalea por una meningitis, por ejemplo. Entonces, uno de los principales, si no el principal motivo de consulta del paciente neurológico es el dolor de cabeza o cefalea. La cefalea, que tiene características muy importantes en los casos neurológicos, ¿verdad? Patognomónicas, si se quiere. Un paciente que presenta, por ejemplo, una cefalea de fuerte intensidad, de aparición brusca, sin tener otra patología concomitante, estaba bien o andaba con una crisis hipertensiva hace 2 días. Ese paciente, ¿verdad? Que tiene una crisis hipertensiva y tiene una cefalea de aparición brusca, que aumenta durante la noche, se acompañó de rigidez de nuca, náuseas, vómitos. Es un paciente que tenemos que pensar que tiene una afectación neurológica. Tenemos que pensar en una hemorragia subaracnoidea. Ahora, si es un paciente que tiene 15 días con cefalea, cervicalgia, tensión muscular del cuello, tiene estrés en su trabajo, es un paciente que tiene una cefalea diferente. Entonces hay que saber diferenciar la cefalea del cuadro neurológico grave de la cefalea de tal vez un cuadro neurológico más de aparición leve. Los vértigos serían la otra causa de consulta de los pacientes en la emergencia, el síndrome vertiginoso, que puede aparecer en pacientes jóvenes y en pacientes de edad avanzada. A veces la autoesclerosis, las otitis, las mastoiditis son causas de síndromes vertiginosos. Ojo, hay que revisar los oídos. Hay que usar el otoscopio y revisar el oído, ver la membrana timpánica, la permeabilidad del conducto auditivo. Muchas veces estos pacientes que tienen síndromes vertiginosos han tenido otitis o tienen otitis por hongos, otitis externas por hongos. Y puede ser la puerta de entrada para un cuadro severo, cerebeloso o cerebral de un absceso cerebral. Otra forma de consulta frecuente son las alteraciones de los pares craneales. Los pares craneales de estos, el más afectado y el de consulta más frecuente es el facial. El nervio facial produce con muchísima frecuencia, se produce parálisis del nervio facial. Puede ser central o periférica. Cuando la parálisis es central, ojo, hay que buscar una causa
de parálisis central en estudios de resonancia. La otra afectación es la del trigémino. Es una neuralgia muy frecuente, la neuralgia del trigémino en su primera y segunda ramas, y tiene un dolor característico. Ojo, la neuralgia del trigémino no se acompaña de parestesias de la hemicara. Las convulsiones es otra causa frecuente de consulta en la emergencia y tenemos que buscar la causa de esas convulsiones. ¿Es un trastorno hidroelectrolítico? ¿Es un trastorno del hígado en un paciente con una descompensación en una insuficiencia hepática? ¿Es un trastorno de un paciente renal que tiene insuficiencia renal y tiene manifestaciones neurológicas? ¿Un paciente epiléptico sencillamente o es un paciente que tiene una lesión de ocupación de espacio cerebral que está produciendo convulsiones? ¿O es un paciente con una meningoencefalitis? Fíjense todas las causas que mencioné de las convulsiones. El déficit neurológico agudo no es tan frecuente, pero es la principal manifestación de la enfermedad cerebrovascular, bien sea hemorrágica o isquémica. El dolor neuropático, la lumbalgia, la cervicalgia, el dolor neuropático del paciente diabético. Es muy importante pensar siempre en la neuropatía diabética. ¿Cuáles son los antecedentes que debemos investigar en un paciente que sospechamos tiene una afectación neurológica? Vino por cefalea o vino por convulsiones. Desde los antecedentes perinatales, mientras más joven, mayor importancia tienen los antecedentes perinatales. En los niños es fundamental cómo fue el embarazo, si hubo infecciones urinarias, si hubo consumo de antibióticos o medicamentos que pudiesen lesionar al individuo. Si hubo control del embarazo, si hubo exposición a radiaciones, el tipo de parto, si fue un parto eutóxico o fue un parto distóxico, si hubo sufrimiento fetal, si fue un parto prolongado, si hubo cesárea, si hubo infección, si hubo ruptura prematura de membranas, si hubo una cesárea, ¿por qué razón se realizó una cesárea? Los antecedentes traumáticos de la columna y del cráneo son muy importantes. A veces tenemos pacientes que sufren de convulsiones, pero si no interrogamos sobre los antecedentes traumáticos, nunca nos vamos a enterar que tuvo un trauma de cráneo, un edema cerebral o un hematoma subdural que se drenó hace unos años, y esa es la causa, la secuela que tiene el paciente. Los antecedentes de epilepsia familiar son muy importantes. A veces un paciente tiene convulsiones y viene por convulsiones y bueno, no les da mucha atención, pero cuando interrogan al familiar, hay una epilepsia familiar y el paciente joven tiene una epilepsia. Los antecedentes de tumores cerebrales, personales o familiares, la hipertensión arterial, el control de la misma. Mientras menos control tenga la hipertensión arterial, más daño cerebral causa y mayor cantidad de infartos lacunares puede hacer un paciente que no se controla la hipertensión arterial y el riesgo de hacer una enfermedad vascular aguda, hemorrágica o isquémica es mayor. Los trastornos de los lípidos, el aumento del colesterol, triglicéridos, las placas hacen que se favorezcan la formación de placas de ateroma, razón por la que se producen luego, ¿verdad?, émbolos, pequeños émbolos que van a detenerse en las estructuras vasculares cerebrales más pequeñas, causando isquemia. Las enfermedades hemorrágicas familiares son otra causa de sangrados cerebrales. Los déficits de los factores de la coagulación. En una oportunidad yo tuve un niño que se le hizo una punción lumbar y el niño hizo una punción ventricular y el niño hizo un hematoma intracerebral. El padre se molestó, ¿verdad?, esgrimiendo a los argumentos de que lo habían punzado en muchas oportunidades y no sabían hacer la punción. Y cuando evalúo al paciente, sugiero que se le hagan unas pruebas de coagulación. Resulta que el paciente tenía una enfermedad hemorrágica. Ese niño, por cierto, falleció con un hematoma subdural años después, como a los 7 años.
Los antecedentes de importancia también la diabetes mellitus, porque tiene mayor predisposición a las dislipidemias, paciente diabético, y porque tiene el problema de la vasculopatía diabética. Hay lesión de los vasos más pequeños. ¿Cuáles son los vasos más pequeños del cuerpo? Los vasos cerebrales, los vasos de los nervios, la vasa nervorum. También es importante el antecedente de los aneurismas familiares, la profesión u oficio del individuo, si es agricultor, si pasa tiempo en el campo, el alcoholismo, la drogadicción y hasta el tipo de alimentación que recibe el individuo. Al examen físico necesitamos una serie de instrumentos que no deben faltar a la hora de examinar a cualquier paciente. El tensiómetro es importante para el neurólogo o el médico general que examina a un paciente neurológico. El uso del tensiómetro, el uso adecuado del tensiómetro. El estetoscopio. Bueno, ¿por qué debemos ocultar un paciente con algo neurológico? Primero, porque debemos ocultar el corazón, debemos ver si hay soplos sistólicos o si hay soplos que se irradian al cuello. Y en una patología neurológica muy particular, la aparición de soplo ocular es importante. Hay eyección del ojo, hay protrusión ocular y hay soplo. Esas tres características son importantes en la fístula carótido cavernosa. Entonces es importante ocultar el ojo. La cinta métrica, bueno, para medir, ¿verdad? Los diámetros de la circunferencia cefálica, saber si un individuo, un niño en un momento determinado tiene una macrocefálica, si está por encima del percentil adecuado. El equipo para examinar el fondo de ojo, porque en un examen del fondo del ojo que refiere un oftalmólogo famosísimo y que tiene libros de fondo de ojo en Venezuela, él dice que el fondo del ojo es el espejo del alma, porque allí podemos ver manifestaciones vasculares de la diabetes, de la hipertensión, incluso en la hemorragia subaracnoidea aparece tempranamente una hemorragia en el fondo del ojo. El examen del oído, como les mencioné, es importante, porque si hay un paciente con una manifestación infecciosa, cerebelosa o cerebral, como un absceso cerebral, y al examen del oído tenemos una micosis del conducto auditivo externo, tenemos que pensar en una micosis, en un absceso cerebeloso fúngico. Examen de la nariz, de la orofaringe. También se requiere algodón para explorar sensibilidad, aguja fina para explorar sensibilidad dolorosa. Y a veces tubos de ensayo con calor, con agua fría y agua caliente para explorar la sensibilidad térmica. Es importante entonces la determinación de los signos vitales, ver si está hipertenso, si está taquicárdico, la realización de un electrocardiograma, porque podemos ver en un electrocardiograma que aparece una fibrilación auricular en un paciente con un déficit neurológico agudo. Tenemos que pensar que esa es la causa, ¿verdad? Podría ser la causa de un embolismo de una arteria cerebral. La inspección del organismo desde la marcha cuando el individuo entra al consultorio. La marcha, la desviación de rasgos faciales, la forma como el individuo lleva la mano, si tiene una hemiparesia o tiene una monoparesia o una diparesia. La ocultación, como les dije, del globo ocular y del cuello es importante. La exploración de los reflejos, por lo tanto requerimos un martillo de reflejo para explorar los reflejos superficiales. Y el fondo de ojo para explorar las consecuencias de hipertensión y de diabetes crónica. Los exámenes complementarios, bueno, es importante el examen de laboratorio general, como una hematología, la glicemia, la urea, la creatinina, porque nos da una idea de cómo se encuentra de forma general el paciente. Exámenes especiales, el estudio del líquido cefalorraquídeo, donde podemos determinar si un paciente tiene, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, cuando ya no vemos evidencia de sangre en una tomografía, el líquido cefalorraquídeo nos ayuda cuando vemos eritrocitos crenados, eritrocitos viejos. El estudio de imágenes
Bueno, y se puede hacer cultivo, antibiograma y determinar cuál es el germen causante de una meningitis. Estudio de imágenes convencionales y especiales. Entonces tenemos tomografía de cráneo y de columna con contraste y sin contraste. Resonancia magnética nuclear con contraste y sin contraste. Estudio angiográfico, tractografía. Se pueden hacer el SPECT, que es una tomografía con emisión con consumo. Se mide el consumo, se ve la actividad de tumores cerebrales, si están activos o están inactivos después de haber recibido radioterapia, quimioterapia. Aquí tenemos una tabla donde aparecen los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Un líquido cefalorraquídeo normal y patológico en estas tres tablas que le siguen. El normal es un líquido claro, cristal de roca, se ve a través de él. La célula predominante, menos de 5 mononucleares. Si tiene un polimorfo y no es hemático, no es hemorrágica, no es traumática, dos polimorfos es un signo de infección, es un líquido patológico. La presencia de proteínas normales es menor de 45 miligramos por decilitro. La glucosa se dice que es de 50, 40, 50, 60% de la glicemia sanguínea, de la glicemia. Los cloruros bajan sobre todo en meningitis tuberculosa y purulenta. Los lactatos, ¿verdad? Se mantienen más o menos normales, entre 1 y 3 milimoles por litro, y es normal a nivel aún en meningitis purulenta. Es importante en esta imagen, hay una imagen del cerebro, el hemisferio cerebral izquierdo, se observa la protuberancia, la hipófisis. Aquí tenemos la hipófisis, su neurohipófisis, su adenohipófisis, y el quiasma óptico. Hay manifestaciones oculares. A veces un paciente tiene una lesión tumoral de la hipófisis y debido a la cercanía del quiasma, la primera manifestación es una alteración visual, que el paciente a veces no la percibe si no hace alguna maniobra especial. Están los cuerpos mamilares, la protuberancia. Aquí está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el cuerpo calloso separando las dos estructuras grandes hemisferios cerebrales, el cuerpo de la pineal. En la actualidad existe la endoscopia cerebral, donde en ventrículos dilatados se penetra y se llega y se toma. Antes era imposible llegar sin causar algunas lesiones vasculares a la hipófisis. Ahora se puede llegar desde el interior del ventrículo y también se puede llegar al piso del tercer ventrículo, perforarlo y hacer ya la resolución de una hidrocefalia. Tenemos también las membranas que cubren al cerebro, ¿verdad? Y la estructura ósea. Aquí está la silla turca, el clivus, los senos frontales. Imagínense la cercanía del seno al cerebro. Un paciente que tenga una sinusitis, por cercanía, a veces esta pared se adelgaza y por cercanía, se produce infección del sistema nervioso central. Entonces, ojo con la sinusitis de los niños, de los adultos jóvenes, que los huesos son más delgados, son más propensos a hacer sinusitis por sinusitis y hacer meningitis o abscesos cerebrales por esa vía. Aquí está otra imagen del sistema nervioso del cerebro. Aquí está el lóbulo frontal con su corteza prefrontal.
El área de Broca, esta área de Broca es el área del lenguaje hablado. Una lesión, edema cerebral, compresión, isquemia, produce un paciente con afasia. Puede entender si está indemne su área de Wernicke, que es en esta área temporoparietal, pero no puede hablar. Igual ocurre cuando hay lesiones a nivel de esta área de Wernicke, que el paciente no entiende lo que se le dice, pero puede hablar y hablar y hablar sin que tenga ninguna relación lo que habla con lo que se le pregunta. Se le pregunta dónde vive y puede decir yo trabajo en tal sitio, yo soy una momia, X. El área de asociación visual y la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. El lóbulo temporal tiene funciones de memoria y también tiene en la profundidad del lóbulo temporal el sistema límbico que tiene funciones sexuales. La corteza parietal, todo lo que es sensitivo, praxia, todo está en el área de la corteza parietal. La corteza somatosensorial primaria y el área de asociación somatosensorial. Todo esto es parietal, todo esto es frontoparietal. Aquí tenemos un dibujo de los planos, o sí, un esquema de los planos. En estos planos, que ustedes los deben haber visto en anatomía, en neuroanatomía, vemos esta división es la misma que se utiliza para las imágenes de resonancia magnética y de tomografía de cráneo. El plano axial es la tomografía axial. Todos los cortes son en este plano axial. Mientras que en la resonancia tenemos planos coronales, planos axiales y planos sagitales, lo que permite hacer cortes de 0,5 centímetros y evidenciar lesiones en cualquier área en esos cortes que se realizan a nivel cerebral. Aquí vemos una resonancia donde se ve, esta es la ubicación anatómica del tumor en el piso de la fosa media y aquí se ve, ¿verdad?, la lesión a nivel de la resonancia en la fosa media. Es el equipo de tomografía. Esto es una resonancia de columna dorsal y parte lumbar, donde podemos evidenciar si hay lesiones tumorales o protrusiones discales. Esto es una tomografía con una lesión tumoral. En esta lesión se observa como yo les decía, desplazamiento. Este ventrículo está pequeño y el líquido cefalorraquídeo es desplazado hacia el otro ventrículo cerebral. Y el gran edema cerebral que la rodea. Este edema cerebral, esta lesión produce daño de por sí, por la estructura en sí del tumor infiltrante. Aquí no se ven bordes bien definidos. Y por el edema cerebral y la compresión. Si este edema llega a aumentar, esta desviación de la línea media es mayor y con la desviación de la línea media hay desviación de los vasos cerebrales. Y eso es lo que se denomina, lo que puede producir la muerte del paciente. También se hernian estructuras por donde puede ser empujado el cerebro, es expulsado y se producen las herniaciones cerebrales. Lo que llaman vulgarmente el enclavamiento. Esta imagen es hermosísima, esta es una tractografía, que es la imagen en 3D de los tractos cerebrales. Estas son las interconexiones neuronales que tenemos. Esta es una imagen del tallo cerebral, donde está el puente, las pirámides, la decusación piramidal. Aquí es donde las alteraciones, las fibras de un lado pasan al otro, se decusan. Por lo tanto, las alteraciones por encima de esa decusación son cruzadas y por debajo de esa decusación son del mismo lado, o sea, ipsilaterales. Y aquí vemos los hermosos pares craneales. Aquí están el nervio más grueso de los pares craneales, es el trigémino, emergiendo a cada lado de la protuberancia. El nervio abducen, aquí está la raíz motora del nervio facial,
la raíz sensitiva del facial, el nervio vestíbulo-coclear, parte del octavo par, glosofaringio. También hay una neuralgia del glosofaringio que no es tan frecuente y que aumenta cuando el paciente deglute. Aquí están las raíces del vago, no en balde se llama vago, miren de todo el origen que tiene, y él llega hasta la mitad hasta el ángulo esplénico del colon. El nervio hipogloso, el nervio accesorio, las raíces craneales del nervio accesorio, raíz espinal del nervio accesorio. Aquí están las olivas y aquí están las pirámides. Toda esta anatomía es importante que la repasen. La vieron, yo sé que la vieron y la vieron sumamente rápido, pero ahora les va a tocar enamorarse de la neuroanatomía. Creo que es lo más importante para poder entender la fisiopatología y las enfermedades del sistema nervioso. Esto es un esquema donde observamos ya el cono, el epicono y ya aquí sería cola de caballo. L1, la primera vértebra lumbar, es la espinosa, y la primera vértebra sacra. En la actualidad también se hacen mediciones de la presión intracraneal. Las funciones de cada estructura, neurona, fibra blanca del sistema nervioso, las podemos determinar ya a través de algunos estudios específicos como el electroencefalograma. Por ejemplo, con el electroencefalograma determinamos las funciones eléctricas del cerebro. Hacemos un registro si hay una arritmia o una disritmia que genera convulsiones, allí lo vamos a determinar. Con la electromiografía determinaremos, ¿verdad?, la función de la actividad eléctrica del músculo y podemos hacer diagnóstico. Por ejemplo, en el Guillain-Barré el diagnóstico se hace, además del estudio del líquido cefalorraquídeo, donde hay una disociación albúmino-globulina, va a haber también una alteración electromiográfica característica. También se puede hacer determinación de potenciales evocados, los estudios de líquido cefalorraquídeo, desde un citoquímico a un citomorfológico. Una citología de líquido nos puede decir qué tipo de lesión, por ejemplo, cerebral hay. Si es maligna, en algunas oportunidades se pueden ver. Y se pueden hacer cultivos, estudios de anticuerpos que no atraviesan la membrana hematoencefálica, ¿verdad? Y que están dentro, nos habla de las enfermedades autoinmunes. La determinación de la presión intracraneal con este tornillo que vimos anteriormente en pacientes que tienen grandes edemas cerebrales postraumáticos o posoperatorios de tumores cerebrales. Aquí está un electroencefalograma. Este esquema es muy importante porque aquí se observa, ¿verdad? O podemos ver un electroencefalograma normal en un paciente de 30 años, en un niño de 7 meses, en un anciano de 96 años, un paciente en edad media de la vida de 32 años. Y también lo podemos ver alterado en cómo se ve en el Parkinson, cómo se ve en enfermedad cerebrovascular, en la demencia y post-ictal, después de la convulsión, cómo queda el cerebro, la actividad eléctrica cerebral. Aquí tenemos una imagen del polígono de Willis. Esta es una imagen esquemática, pero en la actualidad esto lo vemos en la angiografía cerebral. La arteria basilar, la arteria carótida, dividiéndose en sus dos ramas principales, la cerebral anterior y la cerebral media, cerrando el polígono de Willis lateral y la cerebral, las arterias cerebrales, es la cerebral, las arterias cerebrales posteriores cerrando el polígono de Willis. También podemos ver, como les dije, la presencia de un aneurisma cerebral. Aquí está una angiografía en un individuo donde se determinó la presencia de un aneurisma cerebral de gran tamaño. Se hizo la arteriografía administrando, como les dije, entrando por la arteria femoral, llegando hasta aquí. Allí se administra el contraste y se dibujan todos los vasos cerebrales y se dibujó el aneurisma. También por esta misma vía, con la guía, se llega hasta la base del aneurisma
y se colocan dentro del aneurisma los microcoils y se vuelve como una especie de coágulo. Ya no vuelve a sangrar más. Claro que es un procedimiento que tiene que ser hecho por manos muy expertas, porque tiene el riesgo de romperse durante la realización del mismo, por ejemplo. Bueno, espero haya sido de su provecho. Muchas gracias.